¿Qué son las curvas de nivel? Son líneas que en un mapa unen puntos de la misma altitud por encima o por debajo de una superficie de referencia, que generalmente coincide con la línea del nivel del mar, y tiene el fin de mostrar el relieve de un terreno. Las curvas de nivel son uno de los varios métodos que se utilizan para reflejar la forma tridimensional de la superficie terrestre en un mapa. En los modernos mapas topográficos es muy frecuente su utilización, ya que proporcionan información cuantitativa sobre el relieve. A menudo se combinan con métodos más cualitativos como el colorear zonas o sombrear colinas para facilitar la lectura del mapa. Los mapas comunes muestran solo dos dimensiones, longitud y ancho. Se emplean diversos dispositivos para indicar la tercera dimensión o diferencia relativa en la elevación, pero el método más práctico es el uso de curvas de nivel. Con frecuencia, las diferencias en la elevación de un terreno se pueden comprender mejor al inspeccionar un mapa con curvas de nivel que al inspeccionar el terreno mismo. Principales características y propiedades de las curvas de nivel. 1. Todos los puntos de una curva de nivel tienen la misma elevación o cota. 2. Todas las curvas de nivel a la misma distancia entre sí indican una pendiente uniforme. Si están separadas desigualmente, no indican pendientes uniformes. Las curvas de nivel más separadas indican en esa porción menos pendiente. Cuando están más próximas, indican mayor pendiente. 3. Generalmente, las curvas de nivel no se cortan y si lo hacen, indican una anomalía. 4. Si las curvas de nivel se confunden en una, indican que esa parte está vertical. 5. Las curvas de nivel se cierran alrededor de una cima o punto elevado y se van anchando a medida que tienen nuevas y menores elevaciones y se van estrechando mientras mayor es la elevación. Hasta que pueden confundirse en un punto, las curvas de nivel se cierran en sí mismas, aunque en el dibujo no aparezcan de esa forma. Número 6. Las curvas de nivel son normales a las líneas de máxima pendiente, tanto en los lomos o parte convexa, como en las agudas o parte deprimida en forma de canal. Número 7. La equidistancia o intervalo B entre las curvas de nivel debe ser constante en todo el plano topográfico. Si se usare otra en el mismo plano, se harán punteadas las curvas y haciendo la observación de que se ha usado otra equidistancia B. Número 8. En todos los dibujos topográficos con curvas de nivel se indicará la elevación de cada una rompiendo la curva o interrumpiéndola para señalar la elevación por medio de un número o valor numérico. Número 9. Para facilitar la lectura o para localizar rápidamente un punto de cierta elevación, serán las curvas de nivel más gruesas en aquellas que sean múltiplos de 10. Por ejemplo, si B es igual a 5, será en 10, en 20, en 30, 40, etc. Y si B es igual a 25, será en 50, en 100, 150, 200, etc. Número 10. El color más indicado para dibujar las curvas de nivel en planos o dibujos hechos a colores es el de siena quemada. Cuando el plano o dibujo no es hecho a colores, se usa la tinta negra. El método para graficar curvas de nivel para áreas relativamente pequeñas, como terrenos para construcción, se conoce como el método de secciones transversales o emparrillado. Por medio de un tránsito y de una cinta, se divide primero el terreno en una serie de cuadrados que se llaman retícula. Con objeto de identificar puntos específicos de la parcela, las líneas horizontales de la retícula se denominan A, B, C, D y E. Las líneas verticales se enumeran del 1 al 7, como por ejemplo, con este sistema de notación, el centro de esta parcela se identifica como C-4. Una vez trazada la retícula y marcados los niveles en las esquinas de los cuadros, nuestra siguiente tarea es dibujar las curvas de nivel. Se puede hacer gráficamente siendo el principio fundamental la división de una línea en un número cualquiera de partes iguales por medio de una regla graduada. Se usa cualquier escala conveniente. El propósito es encontrar los puntos de intersección de las curvas de nivel con las líneas de la retícula. Se colocan las escalas junto al cuadrado y en la figura se indica el procedimiento para encontrar los puntos. Sin embargo, no es necesaria una gran exactitud y el topógrafo experimentado hace las interpolaciones mentalmente.
Cuando se hayan determinado los puntos de la curva de nivel en todas las líneas de la retícula, se dibujan las curvas con líneas continuas. El ejemplo se tomó, pero con fines académicos para mayor entendimiento. Bueno, se va a realizar un ejemplo con el método de la cuadrícula. El ejemplo que se ve a continuación es un terreno que tiene 40 metros de forma horizontal y 30 metros de forma vertical, y se encuentra dividido en cuadros de 10 por 10. Haciendo una aclaración, la división de la cuadrícula va a depender del relieve del terreno y a qué medidas de cuadrícula nos conviene más. Si el terreno es muy accidentado, puede realizar cuadrículas un poco más pequeñas. Bueno, primeramente vamos a dibujar una curva de 510. Analizaremos por dónde pasa la curva. Compararemos el punto de la esquina derecha inferior de la imagen, que sería el punto E4, se muestra una elevación de 506.30 y en el punto E3 una elevación de 511.70. Esto quiere decir que entre 506.30 y 511.70 se encuentra una curva de 510. En el punto E4 con elevación 506.30 al punto D4 con elevación 507.40, se puede ver que no puede existir una curva de 510 porque las elevaciones son menores. En el punto E3 podemos ver una elevación de 511.70 al punto D3 con una elevación de 514.30. De igual manera, no puede haber una curva de 510 porque las elevaciones son mayores. En el punto D4 se puede observar una elevación de 507.40 al punto D3 con una elevación de 514.30. Ahí sí se encontraría una curva de 510. Ahora pasamos al cuadro que se encuentra de C a D y de 3 a 4. En el punto D4 se observa una elevación de 507.40 al punto C4 con una elevación de 512.30. Se encontraría una curva de 510. En el punto C4 con una elevación de 512.30 al punto C3 con una elevación de 522.50, no se encontraría una curva de 510. Entonces la curva solamente podrá pasar entre las líneas de E3 a E4, de D3 a D4 y de C4 a D4. Se analiza la línea C4 a D4. La analizaremos en un triángulo. La base del primer triángulo vendrá siendo de 10, porque es la distancia que hay entre cuadrícula a cuadrícula. Tomamos la elevación mayor, que vendrá siendo 512.30. Posteriormente, la elevación menor, que vendría siendo 507.40. Y entre estas dos se encuentra la elevación que estamos buscando, 510. Posteriormente, se observa en la imagen que forma un triángulo. Pero ¿qué pasa? No desconocemos un lado, que vendrá siendo del segundo triángulo, entre 510 a 507.40. Esa base la denominaremos X. Se puede establecer una relación de triángulos, como se puede observar. El primer triángulo sería de 512.30 menos 507.40 entre 10. Esto sería igual a 510 menos 507.40 entre X. Despejando X vendrá siendo 10 por 510 menos 507.40 entre 512.30 menos 507.40, donde se encuentra el punto sería entre 5.31 metros. Como podemos observar en la imagen, ya se encontró el primer punto. Ahora analizaremos la línea de 3 a D4. Se analizará de igual manera por medio de un triángulo. La base de este triángulo vendrá siendo 10, que es la distancia entre cuadrícula a cuadrícula. La elevación mayor vendrá siendo 514.30 y la elevación menor vendrá siendo de 507.40. Y entre estas dos estaría la elevación 510 que estaríamos buscando. Pero si se dan cuenta que el segundo triángulo que se forma entre 510 a 507.40, la base la desconocemos, pero la denominaremos como X. Bueno, eso se puede establecer con una relación de triángulos, como se muestra en la diapositiva. Vendrá siendo 514.30 menos 507.40 entre 10 sería igual a 510 menos 507.40 entre X. Despejando X vendrá siendo la ecuación 10 por 510 menos 507.40 entre 514.30 menos 507.40. X tendría un valor de 3.77 metros.
que vendría siendo el segundo punto. Como se puede observar en la imagen, ya encontramos la primera curva de 510. De igual manera se puede hacer una curva de 511. Se aplicaría el mismo método, pero ahora la haremos de 10 en 10. 510, la primera curva, la segunda vendría siendo de 520, la tercera de 530 y la cuarta vendría siendo 540. Ahorita se la mostraremos a continuación. Como se muestra a continuación, así quedaría el ejercicio de curvas de nivel. La primera curva vendría siendo de 510 metros, la segunda curva de 520 metros, la tercera curva de 530 metros, la cuarta curva de 540 metros, y así finaliza este ejercicio. Como se puede observar en la imagen, ya encontramos la primera curva de 510. De igual manera se puede hacer una curva de 511. Se aplicaría el mismo método, pero ahora la haremos de 10 en 10. 510, la primera curva, la segunda vendría siendo de 520, la tercera de 530 y la cuarta vendría siendo de 540. Ahorita se la mostraremos a continuación.